debo saludar varias cosas de esta publicación. Uno, por cierto, el contenido sumamente documentado, muy interesante en términos de hechos que la historia por lo general no refiere, pero que son en ese sentido fundacionales para entender las dinámicas que se han producido durante nuestra historia con las comunidades, sobre todo la yánica en particular, pero también la magnífica edición que ha hecho el Patronato Molinero de la Universidad La Molina, porque es un libro que tiene una prolija diseño, diagramación y un cuidado que la verdad merece también ser puesto en relieve. Acompañan, digamos, el relato que hace José Carlos Vilcapoma, no solo documentos fotográficos, también varios otros que pueden de alguna manera referir o complementar varias de las cosas que aquí con rigor se plantean. Él ha tenido la gentileza de esta mañana darnos unos minutos de su tiempo para conversar sobre esta publicación. José Carlos Vilcapoma es antropólogo, abogado, es profesor de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, fue el primer viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, participó en el Congreso como asesor en las comisiones de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, y ha tenido una serie de participaciones en espacios y momentos que han terminado siendo históricos en esta lucha todavía pendiente para tratar de que miremos con mayor atención a nuestra Amazonía y podamos con eso auspiciar una democracia inclusiva desde todo punto de vista. José Carlos, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, Gelatzer. En verdad, agradezco las palabras y la deferencia hacia nuestro trabajo. No, al contrario, de verdad que lo he estado revisando con mucha satisfacción. Y además debo incorporar, José Carlos, si me lo permite, otro elemento que no dije que es significativo y me apena no haberlo mencionado antes, que además ha tenido usted un nivel de convivencia con los actores que, digamos, no necesariamente es lo más frecuente cuando inclusive conocedores de estos temas abordan y lo abordan también de manera responsable. Entonces, eso creo, ese conocimiento tan directo hace que esta publicación tenga una particular relevancia. Yo quisiera comenzar, José Carlos, si me lo permite, Perdóname, Gelatzer, haciendo... perdóname, Gelatzer. A propósito de lo mismo, hemos tenido la satisfacción de llevarles el libro hace unas Han hecho semanas la atrás presentación el a las 27 de 5 junio, comunidades. Y efectivamente. entonces fue una cosa muy linda porque ellos agarraban el libro, miraban y se reían entre ellos, oye, estás tú acá, etcétera. Entonces, de verdad, eso llena de satisfacción más que cualquier otra situación, ¿no? Sí, no, además Gracias. eso responde, José Carlos, a un elemento sustantivo que nace cuando uno hace un vínculo genuino con la gente en determinadas zonas del país que por lo general aquí en Lima no se conoce tanto. Yo, por ejemplo, cuando he viajado a algunas zonas, la gente te reclama y te dice, lo que pasa es que mucha gente viene, se lleva nuestra verdad y se olvida de nosotros. No, se lleva nuestra historia y se olvida de nosotros. Entonces, regresar es demostrar respeto y cariño por lo que ellos íntimamente le dieron también a la investigación para poderla producir y sacar adelante. De verdad que ese gesto también lo quería mencionar, es muy importante y lo felicito, ¿no? Pero quisiera yo, si me permite, José Carlos, poner un toque más personal al inicio de la conversación con cargo a que desarrollemos ya dos cosas. La dedicatoria es a Luzmila Chiricente, una mujer que yo conozco también y que, digamos, condensa varias de las cosas que han terminado siendo luchas históricas de estas comunidades en los últimos tiempos. Y la otra, para salir de lo personal, una referencia bastante documentada sobre lo que fueron los chachas, los chachapoyas, porque yo soy chachapoyano y amazonense, y hay aquí una serie de informaciones que yo en lo personal, tratando de ser atento a la historia un poco de mi pueblo, no conocía y ha sido bueno conocerlo a propósito de esta publicación. Cierro la parte personal y entro, por supuesto, a la obra y a la entrega que nos hace. José Carlos, esto es un trabajo de 25 años de trabajo, por eso es que tal vez tiene el peso y la solvencia que tiene. ¿Por qué? ¿Cómo nace el interés por trabajar en estas comunidades? ¿Cómo así surge el vínculo? ¿Cómo surge la idea después de tanto tiempo de decir, vamos a hacer un alto ahora y vamos a escribir de todo lo recorrido? A ver, gracias. Yo viajé por primera vez hace más o menos cerca de 50 años, ya va a ser, a la selva central. En la juventud y muy joven todavía tienes la emoción social,
y en ese entonces había pasado las guerrillas del 65 a la selva central. Quedaban heridas abiertas y nosotros viajamos más o menos para el 74, 5, 76, viajamos a esa zona por una razón eminentemente cultural. Nosotros nos dedicamos a hacer títeres para niños y de ahí llegamos. Me quedó grabado eso cuando yo tenía, pues, ¿cuánto? Tenía 16 años. Y cuando comencé a estudiar en la universidad, porque yo soy de la Universidad del Centro, mi primera alma mater, he tenido en otros lados también, entonces siempre me interesó ir con mis estudiantes. A propósito, dos estudiantes a quienes les guardo deferencia allí me llevaron a Santa Rosa de Panaquiari cuando yo ya era joven profesor. De allí, cuando ya estoy en La Molina, porque tengo más de 20 años ya en La Molina, he ido anualmente, siempre con un stage con mis estudiantes antes de la pandemia. He estado siempre, conocí a Luzmila muy joven, ahora la he visto, con mucho sentimiento de admiración, pero también la edad va avanzando. Entonces me he Sí, comprometido al ver esta realidad de mis hermanos achánicas, tanto así que Luis Chiricienta es mi compadre, etcétera, apoyar esta situación, perdóname que lo diga y aprovecho, con mis estudiantes vamos a hacer una campaña contra el friaje que están atravesando. La verdad es que te sorprende cuando tú conoces la Amazonia y ves que los cerros que antes eran montes verdes están pelados y la gente que antes solo usaba kushma y un poco de zarato y su corona nada más, hoy están sufriendo el frío terriblemente. Entonces tú dices sí. emocionalmente, oye, ya está bien la ciencia, todo lo que quieras, pues hay que tener algún compromiso con esa gente. Entonces yo desde aquí ratifico lo que hemos dicho a mis estudiantes hace menos de una semana, que vamos a entrar en una campaña. Cierro ese paréntesis para decirte. Entonces, una vez ya dictando mis cursos de antropología rural y amazónica aquí en la universidad, entonces me propuse trabajar con Ashánica. Además, como bien has dicho al inicio, yo he recorrido diversos espacios, desde espacios de decisión del Estado hasta espacios de representación indígena. Yo he sido asesor del Instituto Nacional de Pueblos Andinos Amazónicos y En Afroperuanos. DEPA. Entonces, conozco dirigentes, he estado con ellos. Entonces digo, tanto que viajo allá, que siempre sí he recopilado. O sea, yo he tenido desde el inicio mi esquema de acopio metodológico de ir recogiendo mitología e historia. Por eso es que ahora que he estado allá, me he comprometido y les decía, oye, yo tengo cerca de 3.000, 4.000 fotografías solo de la comunidad de Cushibiani, que he estado también en ellas. Entonces le digo, les tengo que dar en un álbum, aunque sea electrónico, lo que fuera, porque uno ya partirá en algún momento, pero entonces hay que dejarles a ellos esas fotografías de gente que incluso ya no están. Entonces, esas cosas han motivado, mi querido Glaster, para estar trabajando bueno, teóricamente es otro tema, pero esto es la cuestión justificatoria de nuestra investigación, ¿no? De acuerdo, entonces vamos ahora entrelazándola con el rigor ya más de la academia, de la investigación, porque esta descripción, José Carlos, de tener metodológicamente ya previamente establecido criterios de acopio de información, denota una voluntad, digamos, de más adelante ver qué hago con esa información que consigo. Así es. ¿Cómo es que, ya, cuál es el límite, digamos, para identificar el punto de partida del recorrido? Aquí es, por supuesto, la época de los incas, que además tuvieron Claro, niveles de expansión que encontraron diferentes resistencias que no han sido bien recogidas en la historia que más se nos ha contado, sobre todo en el ámbito de la educación más formal, si uno quiere, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa lógica? Es decir, ¿cómo enmarcar? ¿Cuál es el marco, el límite, los límites temporales? Y si nos puede proponer de alguna manera, después vamos a recomendar el libro, por supuesto, cuáles son un poco los hitos para poder entender ese recorrido. claro. El objetivo principal ha sido recoger la mitología, porque yo me siento un poco conocedor de lo que es la tradición oral, pero sobre todo la mitología como el discurso simbólico de las comunidades que reflejan contenidos de cómo ordenan su sociedad, su cosmovisión y su relación con el otro y su ambiente. En esa mirada he encontrado mitología sobre Sacramentaro, sobre el Inca, he encontrado mitología sobre el diablo. Entonces eso te dice, ¿y por qué y de dónde viene? Entonces yo me he demorado un poco en revisar desde las crónicas del siglo XVI para ver si esos personajes están allí o no. Y analizando las crónicas del XVI, de pronto te chocas con el gran
con la gran pregunta que antes se hacía. ¿Los incas llegaron a la Amazonia o no llegaron? Bueno, Amazonía es el Ujú. peruanismo. ¿A la Amazonia o no llegaron a la Amazonia? Algunos decían no, solamente hubo unos intentos. Pero la arqueología hoy nos da instrumentos como el proyecto Paititi para Madre de Dios o los proyectos de la Universidad de San Marcos con la Facultad de Arqueología para encontrar que más allá del Marañón hay vestigios incas. Entonces, Sí, uno revisa las crónicas y de pronto con nuevos documentos, como para los chachapoyas o los chachas, Blas de Valera, lo que era antes el ah, anónimo, una serie de documentos que dicen, oye, los incas sí estuvieron por aquí. Y entonces sí, yo recorrí el Pastaza de Yurimaguas hasta Sobolayacu, que está en el Ecuador, que es la vertiente. Esa sí, zona es quechua. Siendo quechua, lo que a ti te sorprende es que ellos comienzan a narrarte historias del cóndor. Ah, un cóndor, sí. Y la tuna, o sea, la penca, la tuna que es serrana. sí, Y claro, verdad, hay claro. tuna, la tuna, pero que ellos lo usan solo la planta para curarse las heridas y no el fruto que nosotros lo comemos en la sierra o en la costa, ya por influencia andina. Entonces, cuando tú preguntas, ¿y de dónde sabes que hay el cóndor? Y le digo al amazónico, así con su kush, me digo, am quechuata riman kichun, tai tai. Me mira y me dice, quechuata, ya, ari. Entonces, algunos términos quechuas que también lo saben. Entonces, la gran pregunta Ah, es, ¿y de dónde viene eso? ¿Por los doctrineros jesuitas que vinieron desde Quito para abajo? ¿O es que hubo alguna presencia inca? Y cuando tú le hablas del cóndor, que es un ave así, nunca han visto, pero está dentro de ellos en la mitología. ¿Para qué entonces me demoro en explicarte, Glaster, esto? Para decir que las crónicas han arrojado y hoy se sabe que Tupac Inca Yupanqui tuvo sus ujú, grandes dos entradas hasta esta parte oriental, después del Marañón, de Huánuco, e incluso generó un nuevo camino hacia Chachapoyas, no por la vieja ruta del exactamente. camino Inca, y entonces esto ya está demostrado con la arqueología, con los nuevos documentos del siglo XVI, Bartolomé Álvarez, que tiene una nueva crónica, entre varias. Pero también la incursión hacia el Cusco, que el mismo Tupac Inca Yupanqui se ha metido muy al fondo. Su hijo, Huayna Cápac, ya va a ser Ajá. el que va más o menos instalar, el padre de Huáscar y Atahualpa, ya las formas de administración inca, es decir, antes de la llegada de los españoles. Entonces, esa primera No, 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 entrada, sí, y vale, y vale, vale, esa primera vale, entrada, Carlos, eh, esta introducción, esta descripción que creo yo puede ayudar un poco como hoja de ruta para hacer este recorrido, porque creo que eso es lo que hacía falta para poder hilvanar, digamos, historias que parecían como claro, claro, aisladas y claro, sin conexión. Y aquí hay una claro. lógica de intervención que tenía la pretensión que no del todo teníamos bien anotada. Pero hay no solo, digamos, un rigor histórico, y una, digamos, minuciosa aproximación a los mitos, a las costumbres y a la tradición oral que está muy bien recogida, sino un acompañamiento muy solvente de fotografías, de Claro. mapas. ¿Cómo Ahora, se hace todo eso? rapidísimo, Cuéntenos, José rapidísimo, Carlos. Blaster. Ahora va eso. Entonces, para entender eso, y entonces hay, por ejemplo, mitología sobre el diablo rojo. Entonces uno dice, ¿y de dónde vino el diablo? Si eso es personalidad que viene con la conquista. Entonces, te demoras para entender esa presencia a la llegada de los españoles, Fray Gaspar de Claro, Carvajal y toda la entrada desde el descubrimiento del Amazonas. Entonces, el nombre de Amazonas es producto de la vieja mitología griega, que al ver las fotografías que nosotros mostramos, que fotografías bien trabajadas, que luego te contaré cómo, sí, sí, sí. entonces, al ver ese tipo de imágenes de mujeres desnudas, ellos recrearon la vieja mitología griega y le ponen el nombre del gran río, el Marañón, como Amazonas, y de ahí viene el Amazonas. Pero toda la entrada de la evangelización para los achánicas, que es el grupo más numeroso de la región amazónica, porque hay achánicas también en el Acre, en Brasil, en varios lados. Entonces, he necesitado revisar Ocopa y he estado en Ocopa, por suerte, con grandes amigos. Todavía conocí al padre Julián Heras, un gran sacerdote franciscano, historiador, que me permitió fotografiar
los cuadros inéditos que había allí, que van acompañados. Entonces sí, he revisado después toda una parte y un capítulo de dónde viene la presencia mítica también de los españoles sobre Amazonas. Estaban asociados a los centauros, estaba asociado a los salvajes, se creía que esas mujeres manejaban la flecha y que no tenían el seno derecho por manejar la flecha, y entonces esa mitología que viene con los españoles se engarza al ver nuestras poblaciones amazónicas. Y entonces surgen sí, pues, también otra mitología y esa evangelización va a marcar etapa en nuestras comunidades amazónicas. Y sí. sobre esta parte termino señalando, solo las fotografías, mi querido Glaster, poner las fotografías me ha demorado un año. Sí, ¿Por pues, qué? me imagino. Como tengo una serie de archivos, yo he viajado algo el mundo y donde voy siempre, museos, archivos, universidades, siempre recogiendo cosas como un anticuario. Yo regreso como el equeco así con cositas y voy guardando a varios lados. Entonces, ¿qué he hecho? He revisado todas las fotografías. Por ejemplo, yo le hice una fotografía en el Louvre, la fotografía del centauro asociada a la Amazonas. Entonces, recordar, Amazonas, y entonces eso me ha servido para armar todo como lo tengo allí. Y luego ya Sí, de mi recorrido etnográfico están pues fotografías de Marquito en Cuchibiani, que ya nos abandonó, un zampoñero que había allí, o ya no está mucha gente, Manuel Chiricente o la familia Cueva, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues. las fotografías han acompañado y hemos tenido el cuidado de ordenar para que sea una fácil lectura, ¿no? Y es que No, termino. y creo que y se logra de una manera, yo diría, bastante solvente, porque combina esas cosas. De verdad que a mí, de lo que yo he podido revisar en los últimos tiempos, me parece que esta obra es una que hacía falta, porque logra establecer la incorporación de una manera, digamos, cabal de todo eso que nos refiere la realidad y los mitos, ¿no? Es una cosa que no estaba tan marcada en la descripción, inclusive, de otras aproximaciones que han habido a esta zona. Y además, porque, digamos, se nota en la propia escritura ese apasionamiento que solo lo tiene alguien que ha querido estar ahí siempre, ¿no? Es decir, y que conoce a la gente y que tiene vínculo con la gente. José Carlos, lamentablemente no tengo mucho tiempo, quisiera una última reflexión tuya, pero más desde una lógica de invitar a quienes nos siguen para que adquieran el libro. ¿Cómo invitarías tú? ¿Qué les Pero sobre recomendarías? ¿Y todo, mi dónde lo querido podemos Blas, adquirir? sí, Sí, está en las librerías, está en el Virrey, está en las librerías de Lima, ¿no? Y bueno, no ya, pasa nada, ahí está, entonces lo pueden hacer. Pero yo sí quiero señalar que una parte, como historia de vida que ahora se convierte en tradición oral, está todo el testimonio de Luis Luzmila Chiricinti y los Ayánicas, que exactamente. fueron el mejor ejemplo de un grupo de autodefensa en autonomía e identidad en lucha contra la subversión o lucha contra lo que han habido, lo que Juan José Vega decía, los gatillos andaban sueltos. Entonces se hace honor porque también hay un capítulo de respeto a esa institucionalidad autónoma. Y finalmente los mitos que se recoge allí son mitos de control. Ellos han creado esta simbología oral porque hasta con cantos se cura allí, distinto al mundo andino en el que hay que manipular, pasar el cuy, etc. Los cantos son muy importantes en el mundo amazónico y ahí están una forma de control social para equilibrar su sociedad respecto a su medio ambiente, que ahora los están haciendo sufrir, respecto al otro y respecto a sus dioses, ¿no? Nada más, mi querido Sí, Blaster. no, no, y en ese sentido también como perspectiva es un aporte fundamental. José Carlos, ha sido un gusto tenerlo en el programa. La verdad es que con mucha satisfacción estoy revisando el libro. Felicitaciones por el trabajo, por la publicación y quiero hacer un reconocimiento a la Universidad La Molina y al Patronato Molinero por haber tenido la, digamos, diría yo, la muy buena idea de publicar este libro. De verdad, y yo se lo recomiendo, está en todas las librerías, adquiéranlo porque no solo es magnífico en términos de toda la información, de todo lo que usted va a encontrar, sino, digamos, la manera como esto se presenta también. Muchísimas gracias, José Carlos, por el Muchas tiempo, por el gracias. libro, y estamos en comunicación, por supuesto. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido José Carlos Vilca Poma, quien es autor de este libro magnífico, de verdad, Ayánicas entre la historia y el mito, y, digamos, además, la edición, el cuidado de edición es muy, muy bueno y está muy cargado
de documentación iconográfica, etnográfica, fotográfica, que ayuda a una comprensión mayor de lo que, digamos, ha sucedido durante tanto tiempo en estas comunidades. Totalmente recomendable.